amén. No hemos tenido problemas con la radio ni con la antena, así que eso también a mí me da mucha alegría y harto por qué también dar gracias a Dios, amén. Porque usted sabe que con este tiempo cuesta mucho andar el cerro arriba viendo aquello y creo que de una u otra forma con todo lo que ha acontecido en Temuco había muchos lugares, hogares sin luz, o el día de hoy, como 10.000 hogares dicen que habían sin luz, o sea no es menor. Demos gracias al Señor que nosotros no hemos tenido todavía esa dificultad, amén. Bien, si yo le preguntara el día de hoy, voy a partir haciéndole una pregunta, ¿ya? Como siempre, ¿qué se le ocurrió al pastor? No, nada, quiero hacerle una pregunta para poder ir a la palabra que tengo hoy día para compartir con ustedes. Si yo le preguntara el día de hoy a ustedes, ¿es usted el que controla sus pensamientos? ¿Qué respondería a eso? ¿Ah? ¿Es usted el que controla sus pensamientos? ¿O son ellos? Claro, cierto que sí, cuando uno medita uno dice, en realidad uno quiere, cierto que sí, pero no siempre es así. Por eso la otra pregunta es, ¿o son ellos los que nos controlan? Cierto que sí, porque la mente es frágil, amén, la mente es frágil. Porque cuántas veces hemos querido centrarnos, por ejemplo, en una tarea, en un objetivo, y los pensamientos muchas veces nos sacan de aquello. ¿Se ha dado cuenta que de repente a mí me pasa? Yo estoy lo más bien de repente metido, viendo allí, leyendo, estudiando, apuntando, y me acuerdo de algo y salgo a hacer otra cosa que me saca de lo que estoy haciendo. Claro, porque la mente es así, la mente es volátil, es frágil. Sí, por eso muchas veces hay cosas que las perdemos. Por eso siempre el consejo es que cuando usted esté leyendo la Biblia y quiera hacerlo con intención, agarre un lápiz, un papelito y anote ciertas cosas ahí. Porque la única forma que usted pueda, escúcheme bien, usted no pueda perder lo que Dios le quiera hablar, mostrar o lo que Dios quiera llevar a su corazón a través de lo que lee. Esa es la forma de leer la Biblia. Usted no puede leer la Biblia y leerla como cualquier libro, página a página, sino que tiene que llevar un lapicito, un papelito y anotar lo que Dios le está hablando allí. Amén, anotar, porque hay cosas que de repente vienen a su mente, que salen de su corazón a través de la palabra llegar allí, cierto, que lo llevan a un pensamiento, que lo llevan a algo, a imaginar, a soñar, a ver algo, y eso es algo que muchas veces Dios quiere revelar a nuestro corazón, pero que por causa de nosotros, de nuestra mente tan volátil, tan frágil, nosotros nos distraemos con algo y se nos olvidó algo que recién llegó a nuestra mente como, escúcheme bien, como un pensamiento o una palabra de Dios a nosotros. Amén. Por eso le preguntaba yo, ¿es usted el que controla sus pensamientos? Porque es algo que usted y yo necesitamos hacer y hay una forma de hacerlo. O sea, hay una sola forma de hacerlo. Y ya lo vamos a ir viendo porque de eso quiero hablarle. Ya, porque cuántas veces le decía yo, hemos querido concentrarnos en una tarea, en un objetivo y los pensamientos nos sacan. ¿Cuántas veces hemos querido olvidar algún episodio, a lo mejor también de nuestra vida? O por lo menos no traerlo a nuestra memoria con dolor. Y sabe usted que en vez de que suceda eso, muchas veces esos pensamientos vienen y despiertan heridas en nuestra mente y nos empiezan a hacer daño. ¿Le ha pasado que de repente se acuerda de algo malo que le pasó? Y en vez de acordarnos nosotros con alegría de algo, ese pensamiento, ¿sabe lo que hace? Empiezan a tocar nuestra herida, esa herida que está en el corazón y nos empiezan a dañar. Y uno empieza a pensar, porque pasa eso, mire, pasa eso, de repente generalmente la gente cuando se acuerda de cosas malas dice, no, pero no se me olvida. No me voy a olvidar de lo que me hizo. ¿Se da cuenta que es un pensamiento que hace daño? Pero vino a nuestra mente. Y como vino a nuestra mente, nosotros no supimos controlarlo. Y lo que hizo ese pensamiento, tocó una herida. Y en vez de alegrarnos, gozarnos, nos dañó, nos hirió. Es como que empezamos a revivir lo malo que nos pasó ayer. Porque la mente es así. ¿Ya? Y le decía yo que en vez de que suceda eso, muchas veces esos pensamientos vienen y despiertan heridas en nuestra alma y nos empiezan a hacer daño. Pensamientos que quisiéramos controlarlos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque muchas veces son nuestros pensamientos los que terminan controlándonos. Por eso usted muchas veces nadie le hizo nada y terminó enojado. Y usted pregunta y dice, oye, pero ¿por qué estás enojado si estabas tan bien recién? Porque un pensamiento trajo un mal recuerdo que tocó el alma. Y el alma, como es frágil, había una herida, raspó la herida y la herida empezó a doler, a descoser y la persona se empezó a sentir mal y de la nada terminó mal, enojado, enrabiado,
reclamando. Y para esto, para lo que le estoy hablando, quiero compartir con usted 3 cosas o 3 claves que nos ayudarán a hacerlo. Yo leí allí la Biblia en el libro de Efesios y despertó algo esto en mí. 3 claves o 3 cosas que nos van a ayudar a controlar los pensamientos. Y la primera es identificar, escuche bien, cuáles son esos pensamientos que nos hacen daño. Porque nosotros pensamos, nuestra mente es volátil, le dije, es una bomba de tiempo, tiene muchos pensamientos, es una olla a presión. Y en nuestra mente hay muchos recuerdos, muchos pensamientos en nuestra alma que suben como pensamientos a nuestra mente. Y muchas veces nosotros nos enojamos y a veces no sabemos por qué. Oye, no sé por qué, pero no sé, me siento mal, no me siento bien, ando enojado. Y usted dice, pero ¿cómo no vas a saber por qué andas enojado, hombre? No sé, pero ando de mal humor hoy día. ¿Y sabe por qué? Porque no identifican. No pueden identificar o no saben identificar, escucha bien, cuáles son los pensamientos que le hacen daño. Por eso no pueden soltarlos, liberarlos y en cualquier momento suben a la mente del hombre y el hombre o la mujer no tienen control sobre ello. Y decía, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos pensamientos que nos hacen daño. Identifiquemos cuáles son esos pensamientos que nos provocan dolor, miedo, ansiedad, depresión. Identifiquemos cuáles son esos pensamientos que debilitan nuestra fe y que nos apartan del propósito que Dios tiene con nosotros. Porque son los pensamientos los que nos apartan. Acuérdense que ahí está nuestra lucha con el otro yo. Identifiquemos cuáles son esos pensamientos que despiertan en nosotros ideas y acciones peligrosas. ¿Por qué le digo ideas y acciones peligrosas? Porque muchas veces esos pensamientos nos llevan a enojarnos, a hablar mal, a maldecir, a irarnos, a odiar a otras personas. Y si no identificamos cuáles son esos pensamientos que despiertan en nosotros ideas y acciones peligrosas o que nos llevan a apartarnos de la verdadera voluntad de Dios, hermano, no vamos a saber con qué lidiamos. No vamos a saber controlar aquello porque usted no identifica con qué está batallando, con qué está, escúcheme bien, con qué está peleando. Y al no identificar con qué está batallando, tampoco sabe cómo enfrentarlo. Porque recuerde que la Biblia, escuche bien, que la palabra de Dios nos enseña que así como piensa el hombre o la mujer, ¿qué dice la Biblia? Que así como piensa el hombre o la mujer en su corazón, tal es él. De tal manera se comporta, así como pensamos nosotros nos comportamos. Si pensamos mal, ¿cómo nos vamos a comportar? Mal, pues. Si pensamos, escúcheme bien, algún pensamiento que nos hiera, ¿cómo vamos a tratar al otro? De la manera como pensamos, lo vamos a herir. Porque como pensamos en nuestro corazón, dice la Biblia, así nos comportamos. ¿Sí? Como piensa el hombre en su corazón, así es la persona, dice la Escritura. La Biblia dice que así se comporta, que así es él. Por ejemplo, antes de ir a la palabra, porque ahí vamos a ir a la palabra, todo tiene que ver con esto. Por ejemplo, usted sabe que en la guerra un soldado debe estar vigilante, ¿o no? Se imagina un soldado, lo ponen de centinela y... No, tiene que estar vigilante, ¿cierto que sí? El soldado debe estar atento, no se puede descuidar y menos dormir. ¿Y por qué? Porque eso, el estar vigilante significa que no solo va a salvar su propia vida, escuche bien, sino también la de los otros soldados, la de todo el otro pelotón. El estar vigilante porque fue puesto ahí para estar de centinela, para estar vigilante. El estar vigilante va a ayudar a salvar la vida de todo el resto de la compañía. Y el estar vigilante va a ayudar a salvar la vida de todos los demás también. Por eso el centinela en medio de la guerra no se puede quedar dormido, sino que ese soldado tiene que estar muy atento. Ese soldado debe estar muy despierto. Y si usted no lo sabe, usted y yo estamos librando una batalla, una lucha todos los días. Escucha bien, todos los días libramos una lucha, una batalla, tanto espiritual como en nuestra mente. Una lucha tanto espiritual, así también con nuestros pensamientos, una lucha todos los días. Por eso le decía, todos los días hay miles de pensamientos que pasan por nosotros. Y es una lucha porque hay pensamientos buenos y pensamientos malos.
Hay pensamientos, escúcheme bien, que lo van a ayudar a usted y pensamientos que los van a hacer sentirse mal. Es una lucha. Es una lucha que uno libra todos los días. Y usted y yo estamos librando una lucha, tanto espiritual así también como con nuestra mente todos los días. Todos los días estamos librando una batalla en nuestra mente. ¿Y sabe por qué en nuestra mente? Porque todos los días vienen muchos pensamientos. Acuérdese que hay un estudio que dice que son alrededor de 80.000 pensamientos que pasan por la mente de la persona diariamente. Y un 88% de esos pensamientos que pasan por la mente del ser humano no son buenos. Solo un 12% son buenos. O sea, imagínese la lucha que libramos todos los días. Si, oiga, del 100%, el 88% de nuestros pensamientos no son buenos, son pensamientos de lucha, de guerra, de dolor, de muchas cosas. O sea, sí que libramos una lucha diaria, ¿no? Claro que sí, pues. Le decía, todos los días vienen muchos pensamientos, algunos pensamientos correctos, otros pensamientos incorrectos, unos que llevan a caminos de bendición, otros que llevan a caminos de destrucción, pero todos los días lidiamos con pensamientos. Y en esta lucha que tenemos diariamente, así como el ejemplo de ese soldado, debemos estar atentos. En esa lucha que tenemos diariamente con nuestra mente, con nuestros pensamientos, como el soldado que está de centinela, debemos estar atentos. Atentos. Dí al de al lado, tiene que estar atento. Debemos estar atentos. No podemos descuidarnos, sino que debemos velar. Escúcheme bien. Debemos prestar mucha atención a todo aquello que viene a nuestra mente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos pensamientos pueden estar llevando algo bueno o algo malo. Nos pueden estar llevando a acercarnos más a Dios o a alejarnos también de Él. ¿Sí? Esos pensamientos nos pueden llevar a algo bueno o a algo malo. Porque si yo le pregunto a usted en este momento, ahora en este mismo instante, ¿qué está pensando? ¿Dónde tiene su mente? ¿Cuál sería su respuesta delante del Señor a Él? Es por eso que si usted y yo conocéis, que si usted y yo no conocemos, si usted y yo no podemos identificar qué es lo que nos hace daño o qué es lo que nos puede apartar de Dios, entonces no vamos a, escuche, si podemos identificarlo, no vamos a permitir que el enemigo de nuestra alma tome ventaja. Si usted puede identificar qué es lo que a usted le hace daño, puede identificar, por ejemplo, el pensamiento que de alguna manera lo busca apartar a usted de Dios, usted no va a permitir que el enemigo suyo, Satanás, el diablo, le haga daño, lo aparte de lo que Dios tiene para usted. Pero si no lo identifica, escúcheme bien, usted no va a saber con qué es lo que lucha, con qué es lo que lucha, cuál es su enemigo. No lo va a poder ver venir. Si no identifica a su enemigo, usted nunca va a saber con quién pelea, con quién batalla. Y hay gente que por no identificar, escúchame bien, cuál es el pensamiento que le hace daño, hermano, pasa una vida batallando con algo que ni siquiera puede identificar qué es lo que es. Por eso cuando usted le pregunte ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué te ves como enojado? ¿Te ves como triste? ¿O te ves mal? La gente no sabe, no sé, dice no sé, pero me levanté mal nomás. Y es porque no identifican con lo que luchan, con lo que batallan a diario. Y como no lo identifican, no saben con qué tampoco poder resistirlo, poder luchar, poder batallar, poder, poder vencerlo. Y si usted y yo no podemos, podemos conocer, si usted y yo podemos identificar qué es lo que nos hace daño o qué es lo que nos puede apartar de Dios, entonces usted y yo, por lógica, no vamos a poder, no vamos a permitir que el enemigo de nuestra alma tome ventaja. Pero será solamente cuando usted y yo podamos identificar qué es lo que nos hace daño o qué es lo que nos aparta de Dios, que va a suceder eso, que no vamos a dejar que Satanás, el diablo, tome ventaja. Escúcheme bien, de nosotros. Por eso le decía yo que solamente será ahí, cuando usted y yo podamos identificar qué es eso que nos hace daño o qué es lo que nos aparta de Dios. Y escuche lo que dice o escribe el apóstol Pablo a los Corintios y en 2 de Corintios capítulo 2. Porque ahí el apóstol Pablo
dice que si nosotros conocemos las intenciones de Satanás el diablo, si usted conoce las intenciones de su enemigo, del enemigo de su alma, entonces él no va a poder aprovecharse de nosotros. Pero para usted saber, escúcheme bien, para conocer, para poder no darle lugar a que Satanás el diablo se aproveche de usted, usted primero tiene que conocer las intenciones que él tiene con su vida. ¿Ya? Eso dice ahí 2 Corintios 2:11, lo vamos a leer al tiro. Que si conocemos las malas intenciones del enemigo de nuestra alma, él no se va a poder aprovechar de mí ni de usted. 2 Corintios capítulo 2 verso 11 dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Voy a leer solo ese verso y vamos a ir después a otro porque quiero centrarme en esto. Porque si usted no sabe, no conoce a su adversario, a su enemigo, ¿cómo lo va a identificar cuando viene? Si usted no sabe lo que el enemigo usa, escúcheme bien, para hacerlo pensar así, ¿cómo va a dejar de pensar como piensa? ¿Cómo va a dejar el dolor de lado, la herida de lado? ¿Cómo va a poder sanar? ¿Cómo va a poder defenderse de algo que no identifica? Por eso hay gente que pasa años con mucho dolor, con el dolor en el alma, con frustraciones. ¿Sabe por qué? Porque algo pasó, quedó una herida y como no supo identificarla, escúcheme bien, el enemigo usa aquello que lo hirió para poder hacerlo pensar mal, hacerlo andar mal, ir por caminos que no son de bendición para nuestra vida. Y dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, usted no ignora, usted conoce lo que Satanás usa, lo que quiere usar. Escúcheme bien, los planes que tiene para poder meterse a su mente, pues. Como usted no ignora eso, conoce los planes, Satanás en usted no va a poder tomar ventaja. Pero si usted ignora las maquinaciones de Satanás el diablo, Satanás va a tomar ventaja de su vida, de su alma. Va a tomar ventaja de sus sentimientos, de sus sentidos, de sus emociones, de su voluntad, porque eso es lo que está en el alma. Pero si conoce las maquinaciones, no la ignora, está atento, como ese soldado vigilante, centinela. Está atento, escúcheme bien, a cómo el enemigo puede buscar entrar o cómo busca entrar, ¿cierto? Al campamento, al lugar donde se puso aquel centinela a cuidar. Si usted lo conoce y conoce cómo quiere entrar, usted lo va a poder resistir, lo va a poder enfrentar. Pero si no conoce a su enemigo, ¿cómo lo va a enfrentar? Si no lo identifica, si no identifica el pensamiento que lo hiere, que le hace daño, que lo hace pensar todo el día, lo anda trayendo todo el día mal, ¿cómo lo va a poder enfrentar? Si ignora lo que Satanás quiere hacer a través de eso, si ignoramos lo que el enemigo quiere hacer a través de ese pensamiento que nos hiere, que nos lastima, que nos destruye, inclusive que nos hace ir por caminos que Dios no quiere que vayamos. Entonces, por esto que es importante conocer, escuche bien, que es importante identificar cuál es ese pensamiento que me puede estar haciendo daño, pues. Porque puede estar metido entre medio de muchos y si usted no lo conoce, siempre lo va a estar lastimando, hiriendo, dañando y apartando de la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese pensamiento que me puede estar apartando o alejando de Dios y de lo que Dios también tiene para mi vida? ¿Cuál es ese pensamiento que me puede estar deprimiendo, que me puede estar llenando de temor? ¿Cuál es ese pensamiento que está debilitando de alguna manera mi fe y yo no me he dado cuenta? Porque sabe lo que a usted lo aparta de Dios es un pensamiento. Claro, un pensamiento es lo que a usted lo aparta de Dios. ¿Qué es lo que usa Satanás? ¿Cómo maquina? A través de su mente, a través de lo que piensa. Por eso Pablo dice en Efesios que debemos levantar el escudo de la fe para apagar, ¿qué cosa? Todo dardo de fuego del maligno. ¿Qué es lo que es un dardo de fuego? Escúcheme bien, un pensamiento. Un pensamiento que usted deja entrar y como es de fuego, incendia toda su mente, pues. Porque el estar vigilante, el estar atento, el poder identificar cuáles son esos pensamientos dañinos, hermano, protegen mi mente y también protegen mi ser interior, pues. Cuando identifico yo el pensamiento que me hace mal, escúcheme bien, lo que yo hago es proteger mi mente y mi ser interior.
Porque digo, no puedo estar pensando esto, lo saco porque sé que ese pensamiento daña, envenena mi alma. Pero si no lo identifico, puedo estar tomando del veneno sin darme cuenta. Por eso, enfrento luchas, batallas que siempre parece que la estoy como perdiendo. Batallas que siempre me tienen en el suelo, no me dejan parar. Emociones que no me permiten poder levantarme, sentimientos que no me permiten poder avanzar. ¿Por qué? Porque no reconozco, escúcheme bien, no reconozco una maquinación del diablo, un plan, un pensamiento, un dardo, una influencia que el enemigo coloca en mi mente para que yo no avance. No sé si me está entendiendo. Entonces, como primero, escuche esto, identifiquemos, tengamos claro qué es lo que nos pone mal en nuestra mente y en nuestras emociones e identifiquémoslo. Porque después que usted lo identifique y sepa, va a poder buscar un remedio para poder, escúcheme bien, para poder sacarlo, o va a poder tomar un arma, una herramienta para poder erradicarlo de usted. Si no, todo el tiempo ese pensamiento le va a estar dañando, va a estar corcomiendo, va a estar incubando en su mente más pensamientos malos. Más pensamientos que le hieran y que lo lastimen y que lo mantengan en amargura de alma. Entonces le decía como primero, identifiquemos, tengamos claro qué es lo que nos pone mal en nuestra mente y en nuestras emociones. ¿Sí? Identifiquémoslo. Y número 2, reemplacemos esos pensamientos negativos. Reemplacemos esos pensamientos negativos, esos pensamientos dañinos por pensamientos buenos, por pensamientos sanos y por pensamientos acorde a la palabra y a los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Reemplacémoslo. Volvamos un poco al ejemplo del soldado otra vez. Porque el soldado debe estar atento, escúcheme bien. ¿Por qué debe estar atento? Por si su enemigo trata de infiltrarse o no. Fue puesto como centinela a cuidar una línea, no sé, un frente. Y el soldado, el centinela, tiene que estar atento porque ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo tratar de infiltrarse al cuartel, al campamento, lo que sea que esté vigilando el soldado. Así debemos estar nosotros, debemos estar como ese soldado, como ese centinela, atento. Atento, no ignorando las maquinaciones de Satanás, el diablo, porque va a tratar de infiltrarse en tu mente, en tu alma, en tus pensamientos. Va a tratar de infiltrarse ahí porque él sabe que de esa manera puede atacarte a ti y a todo lo que te rodea. Porque el soldado debe estar atento por si su enemigo trata de infiltrarse, pero para eso, escucha esto, porque es importante, lo primero que tiene que tener claro ese soldado es quién es su enemigo. ¿O no? Porque puede venir y ver a alguien, pero si no reconoce quién es su enemigo, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo va a estar preparado? ¿Cómo lo va a poder resistir? Y usted y yo espiritualmente necesitamos reconocer quién es nuestro enemigo. Y el enemigo de nuestra alma, escúcheme bien, usa influencia y usa nuestros pensamientos, nuestra mente, para infiltrarse en nuestra alma. Para infiltrarse en tus emociones, en tus sentimientos, en tu voluntad, en tus pensamientos. Usa nuestra mente, nuestros pensamientos para llegar al alma, provocar dolor, provocar amargura y dañar tu corazón, dañar tu fe. Por eso el centinela, para poder, escúcheme bien, lo primero que tiene que tener claro el soldado es quién es su enemigo. Porque solo cuando se puede identificar, él puede identificarse que es él escúcheme, cuando él lo puede identificar es recién que lo puede ver. Usted puede ver a mucha gente, pero si no identifica a su enemigo no lo va a ver, solo ve a gente. Usted puede identificar muchas situaciones, pero si no sabe cuál es la que viene a dañarlo, hermano, no lo va a poder ver. Por eso hay cosas en nosotros, pensamientos en nosotros que nos dañan, pero como no los identificamos, no los podemos ver, reconocer, no podemos darnos cuenta qué es lo que nos está dañando. ¿Qué es lo que se infiltra cuando ella cierto tiempo, cada cierto tiempo para destruir nuestra alma, dañar nuestra alma? Para apagar nuestra fe, para desanimarnos.
Hermano, viene y como no lo identificamos, no lo podemos ver, por eso solo nos daña y no tenemos cómo defendernos. Porque el soldado, para identificar a su enemigo, primero, para poder verlo, primero tiene que identificarlo. Y usted y yo espiritualmente, para poder identificar a nuestro enemigo, tenemos que conocer cuáles son sus maquinaciones, lo que usa. Claro, lo que usa. Y lo que usa el enemigo es una sola cosa: influenciar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y es ahí donde usted tiene que conocer, escúcheme bien, lo que la palabra de Dios dice para poder resistirlo. Porque solo cuando lo puede identificar es que el soldado lo puede ver. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Solo cuando podemos identificar lo que nos daña es que podemos ver, escúcheme bien, es que podemos ver lo que enfrentamos y cómo enfrentarlo. Ahora, cuando lo ve, es que el soldado usa todos sus recursos y usará todas sus armas para capturarlo. Y cuando lo captura el enemigo, es ahí que lo derriba y neutraliza todos los planes de ataque que tiene en contra de él y en contra de lo que él cuida. ¿O no? Cuando usted lo neutraliza, cuando lo identifica, usted lo ve. Y cuando lo ve, lo puede atrapar, lo puede capturar, lo puede neutralizar y neutralizar los planes de ataque que él tenía contra su vida. No hay otra forma de hacerlo. Escuche, no hay otra forma de hacerlo. Usted nunca, si no identifica al ladrón puede estar al lado suyo y no lo va a reconocer, y el ladrón va a venir una y otra vez, ¿o no? Porque usted no lo identifica. Al no identificarlo no lo puede ver, no lo reconoce. Al no reconocerlo no lo puede atrapar, y al no atraparlo no puede echar por tierra los planes malos que tiene contra usted. No es antes, sino solo cuando lo identifica. Es ahí que derriba y que neutraliza todos los planes de ataque que tiene contra usted. Por eso dice Pablo acá en 2 Corintios, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo no gana ventaja? No ignorando usted, sino que conociendo los planes que él tiene para usted. Las maquinaciones que tiene en contra de su vida. Es por eso que muchas veces no sabemos con qué lidiamos. Muchas veces no nos damos cuenta, escúcheme bien. No nos damos cuenta cómo el enemigo nos puede sacar de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestro enemigo. A nosotros todo nos parece bien, todo es bonito, todo es hermoso, todos los pensamientos al hombre, dice la Escritura, le parecen bien en su propia opinión, así como él piensa. Dice, pero su final es de muerte, o sea, el final es un plan del diablo. ¿O no? Por eso la Escritura dice ahí que no podemos ignorar sus maquinaciones, o sea, es categórico. Y como le decía anteriormente, usted y yo tenemos todos los días constantemente una batalla en nuestra mente, pues. Y si usted ignora las maquinaciones de Satanás, el diablo, hermano, va a estar todos los días viviendo y pasando los mismos problemas, las mismas situaciones. Va a vivir una vida batallando con lo mismo. Una batalla con pensamiento incorrecto, con pensamientos correctos, pero igual que a un soldado le son dadas armas, a usted y a mí también nos fueron dadas a nosotros. Así como a un soldado le fueron dadas armas, escúcheme bien, para estar de centinela, para estar vigilante, para guardar, cuidar, escúcheme bien, que nada se infiltre al campamento, ¿sí? Así también a usted y a mí nos fueron dadas armas por Dios, dice la Biblia. Escúcheme bien. Espiritualmente a usted y a mí nos fueron dadas armas. A usted y a mí nos fueron dadas armas poderosas en Dios, dice la Escritura. Armas poderosas, ¿para qué? Para destrucción de esos enemigos, para destrucción de esa fortaleza, pues de esos pensamientos que muchas veces vienen a nuestra vida. Pero para usarlas bien, debemos identificar cuáles son esos pensamientos que nos provocan dolor, miedo, ansiedad, depresión, desánimo. Hay que identificar primero aquello que provoca todo eso en nosotros.
Identifiquemos cuáles son esos pensamientos que debilitan nuestra fe y que nos apartan del propósito. Identifiquemos cuáles son esos pensamientos que despiertan en nosotros, le dije, ideas y acciones peligrosas. Ideas y acciones que nos llevan a apartarnos de la verdadera voluntad de Dios. Identifiquémosla, porque si no, hermano, vamos a estar yendo y viniendo. Y el enemigo haciendo lo que quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque ignoramos. Escúcheme bien, ignoramos. Adjetivo de ignorar. Descuidamos. Pasamos por alto, escúcheme bien, sus maquinaciones. Pasamos por alto, no nos centramos, no ponemos cuidado en esta advertencia. Pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que no podemos pasar por alto esto. Escuchen lo que dice 2 de Corintios 10. Ahí dice que las armas de nuestra batalla, que las armas de nuestra guerra, esa batalla o guerra que estamos librando en nuestra mente, esas batallas de tentaciones, de pensamientos de dolor, de tristeza, de depresión, toda esa batalla que estamos enfrentando en nuestro ser interior y en nuestra mente, el apóstol Pablo dice que frente a esa guerra, escúcheme bien, que frente a esa guerra, que vivamos en nuestra mente, que vivamos en nuestro ser interior, el apóstol Pablo dice que nuestras armas son espirituales para eso. Escuche bien, son espirituales, y añade a esto que no solo espirituales son nuestras armas, sino que también son poderosas en Dios para destruir esos pensamientos, esas fortalezas que se levantan aquí. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 al 6. Mire, leamos eso. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortaleza. Verso 5. Dice, derribando argumentos. Se habla de pensamiento, pues. Para destrucción de fortaleza. ¿Qué clase de fortaleza, pastor? Pensamiento. Pensamiento, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces ya hablamos de pensamiento. Derribando argumentos. ¿Dónde se levantan los argumentos? La fortaleza. Aquí pues. Por eso que de repente hay personas que usted no lo saca del argumento que tiene. No, es que no, es una fortaleza. Una fortaleza que se levantó en su mente, una fortaleza mental, escúcheme bien, que no hay cómo derribarlo, si no es con el arma que Dios nos asigna. Para no dejar infiltrarse otro pensamiento que no sea el de Dios en nuestra mente. Porque hay gente que deja infiltrarse pensamientos, porque hay gente que se deja embaucar, envolver por pensamientos que se parecen bonitos, que suenan bonitos. Porque hay gente que, escúchame bien, que son fáciles de cambiar su manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque no tienen armas, no tienen el arma espiritual para poder derribar ese argumento, ese pensamiento que quiere infiltrarse en algo a lo cual él fue llamado a cuidar, a vigilar, a estar como un centinela, pues, que es su mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Claramente dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces está hablando del cómo pensamos. Porque es allí donde está el enemigo de nuestra alma. Es un pensamiento en usted el que lo deprime. Es un pensamiento en usted el que le desgasta, el que le roba la fe, el que le debilita su fe. Y cuando usted no tiene el arma como ese soldado, porque ¿cuántos saben que a todo soldado para poder estar como centinela se le asigna una arma? ¿O no? Espiritualmente a usted no puede estar como centinela de su mente, de su alma, de su corazón, sin un arma, pues. Por eso Pablo dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora, ¿cuáles son esas armas? Ya le voy a decir cuál es. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda
desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, usted no puede castigar una desobediencia si su obediencia, o sea, si no la acompañan los frutos, si usted no obedece. Y cuando el verso 5 dice derribando todo argumento, ¿sabe lo que está diciendo? Está diciendo derribando eso que muchas veces el otro yo nos habla al oído. ¿Cuál es el otro yo? ¿Cuál es el otro yo que le habla a su oído? Su pensamiento, su mente, pues. Su mente, el que le habla calladito aquí, le dice, no. Un pensamiento usted lo saca, pues. Y le habla a usted nomás. Por eso dice, habla al oído, porque nadie escucha lo que ese pensamiento le habla a usted, pero está en su mente. Está en su mente, usted lo piensa, le está hablando a su oído. Y cuando usted le presta el oído a ese pensamiento natural, al otro yo, escúcheme bien, y no tiene con qué derribarlo, no tiene la arma para poder, no dejar que se infiltre en su mente, en su corazón, en su alma. Hermano, ese pensamiento usted lo convence, lo saca del propósito de la voluntad de Dios. Lo lleva por el mal camino, porque el otro yo no lo va a llevar por el buen camino. Por eso hay una lucha, dice Pablo, entre el hombre viejo y el nuevo ser. Derribando esos argumentos, eso que muchas veces escuchamos en nuestro oído, eso que llega a nuestra mente y que se levanta para destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida física. Pues. Porque un pensamiento nos habla, no hagas eso, no le hagas caso. No, respóndele. Si es nuestra mente la que nos habla, es nuestro, eso es lo que habla nuestro oído para que nosotros no hagamos lo que Dios nos enseña a hacer. No dejar que un pensamiento malo se infiltre en nosotros, porque al final ese pensamiento viene a dañarnos, a matarnos y a destruir lo que a nosotros se nos mandó a cuidar. Claro, por eso nosotros somos, escúchame bien, somos nuestro propio enemigo. Cuando antes escuchábamos decir que la Biblia decía, ten cuidado con la que duerme contigo, pensamos que era nuestra mujer, nuestra esposa. Y en nuestra carne, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, ten cuidado porque cuando usted se acuesta en donde más maquina, más piensa. Y si usted no vigila su mente, no es centinela de lo suyo, escúcheme bien, de lo que Dios le mandó a cuidar, hermano, se van a infiltrar, el enemigo se va a infiltrar, lo va a atacar a usted y mañana va a atacar lo que lo rodea. A través de usted. De esto vamos a hablar el lunes, pastora, toma apunte. Por eso, para eso son las armas de nuestra milicia. No son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para destrucción de esos pensamientos que se levantan, hermano, que no nos permiten ver más allá, no nos permiten ver lo que Dios nos muestra, lo que Dios quiere mostrarnos, a donde Dios nos quiere llevar. Son para capturar, escúcheme bien, las armas de nuestra milicia son para capturar, son para atrapar y son para llevar cautivo eso que nos habla al oído, nuestra mente, a la obediencia a Cristo. Lo leíamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ese pensamiento, eso que nos lastima, que nos duele, que nos quiere sacar del propósito y la voluntad de Dios. Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí dice claramente, llevando cautivo todo pensamiento. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es esa arma espiritual? Pues pastor, para poder yo resistir. Para resistir, pastor, ese pensamiento, ese enemigo que se me quiere infiltrar. ¿Cuál cree usted que es el arma espiritual que Dios nos dio? Del cual la Biblia habla. ¿Cuál es? Al soldado, ¿qué se le daba? ¿O qué se le da? Cierto que sí, porque con un palo es muy difícil que cuide un escuadrón si los otros vienen con armas, ¿no?
¿Cierto? Es un arma, ¿cierto que sí? Y la mejor arma y cargada y municiones para velar, para estar de centinela. ¿Y a usted qué cree que Dios nos da? La palabra, la espada, pues. ¿Por qué Pablo la presenta como espada? Porque antes a los romanos no se les pasaba un arma. El arma que se les pasaba, ¿cuál era? La espada. Por eso Pablo presenta la palabra como la espada del Espíritu. Y cuando a usted se quiere infiltrar un enemigo a su mente, un mal pensamiento, y usted está sin espada, está sin arma, sucumbe usted y aquello que fue puesto a cuidar también. Mediten eso. Cuando desconozco la palabra, me pusieron de centinela, pero en pantalón corto y hawaiana. Usted y yo sabemos que para enfrentar las guerras o las batallas de hoy, al soldado se le asigna un arma de fuego, lo que sea, un fusil. Pero si nos trasladamos a los tiempos de los romanos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, hermano, no habían armas de fuego. Sino que lo que había como arma para asignar a cada soldado era una espada, era un arma, escúchame bien, era una espada. Ese era el arma que se le asignaba a cada soldado. Por eso escuchen lo que dice Efesios capítulo 6. Ahí dice que usted y yo debemos tomar la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación, dice, escucha esto, dice, y la espada del Espíritu, que es, ¿cuál es su arma? La palabra de Dios, pues, la espada del Espíritu. Pero ¿y si no la conoce? Si no la lee, si no la escudriña, si no busca, escúchame bien, apartar un tiempito en el día para poder leerla. ¿Cómo va a tenerla? Por eso es que cualquier pensamiento, cualquier enemigo se infiltra en nuestra mente y nos daña, nos hace sufrir, nos mantiene amargados, desesperados, desanimados, sin esperanza, porque no tenemos con qué echar por tierra sus maquinaciones, sus planes, pues. Por eso cuando viene un mal pensamiento y está la palabra en usted, en su corazón y en su boca, usted dice, no, yo en el nombre del Señor lo reprendo, Dios tiene lo mejor para mí. ¿Qué está usando? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la cual resistimos a aquel que se quiere infiltrar en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Aquel pensamiento, escúcheme bien, que viene para destruirme. Entonces esa es nuestra arma asignada, esa es el arma que se le asignó a usted espiritualmente. Y cuando usted conoce la palabra, escúcheme bien, usted es un centinela de su mente, de sus pensamientos y de su alma. Si no conoce la palabra, usted no, escúcheme bien, si no conoce la palabra no tiene cómo identificar a su enemigo. Y cuando usted no conoce la palabra tampoco puede identificarlo. Solo ve venir muchas cosas y usted hace lo que le parece mejor. No, yo creo que es bueno. Hay pensamientos que usted dice, no, yo creo que es bueno si esto no es malo. Y es su enemigo. ¿Por qué es su enemigo? Porque se viene a infiltrar en su mente para sacarlo del verdadero propósito que Dios tiene con usted. ¿Y cómo lo resistimos? Si no tenemos las armas, que es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces esa es nuestra arma asignada, esa es el arma que se nos dio para capturar a ese enemigo que se quiere infiltrar en nuestra mente, pues. Si usted sufre, ¿sabe por qué? Porque no quiere buscar lo que Dios le dio a usted para echar por tierra las fortalezas que se levantan en su mente.
Por eso la gente de repente dice, no, es que estoy mal, estoy mal, estoy mal. Sí, pero Dios te dio armas para que estés bien, estés bien, estés bien. Pero como no conoce las armas del Espíritu, la palabra de Dios, no puede identificar que el enemigo entró a su mente, se infiltró a su alma, se infiltró a su corazón, le está debilitando la fe. Por eso no puede creer que puede enfrentar esa situación, esa enfermedad o ese problema a través de la palabra de Dios, que es la espada que Dios nos dio para hacerlo. Porque es con nuestra espada del Espíritu, escuche esta, que capturamos esos pensamientos incorrectos que quieren infiltrarse en nuestra mente y desde allí controlarlo todo. Por eso cuando un pensamiento negativo del enemigo se infiltra en su mente, lo controla a usted y controla todo lo que ocurra alrededor de usted. Porque como piensa el hombre en su corazón, así es, se comporta, así vive. Es con la espada del Espíritu, es con la palabra de Dios que podemos identificar cuáles son esos pensamientos que debilitan nuestra fe, pues. ¿Cuáles son esos pensamientos que debilitan tu fe? Tú puedes identificarlo a través de lo que dice Dios por su palabra. Es con la palabra de Dios que podemos identificar cuáles son los pensamientos que despiertan en nosotros esas ideas y esas acciones peligrosas para nuestra vida, que nos llevan a apartarnos de la verdadera voluntad de Dios. No, es que yo creo que está todo bien claro. Pero ¿qué dice Dios? Si es a través de eso que usted y yo vamos a identificar el peligro que viene. Y es con eso que Dios, dice Dios, que lo vamos a poder enfrentar también. Las armas de nuestra milicia. Las armas que tenemos como soldados de Dios, como hijos de Dios, como centinelas de Dios. Porque usted es un centinela de su mente, de su casa. Y si usted desconoce la palabra, hermano, usted va a hacer lo que a usted le parece bien. Y lo que le parece bien a usted no es lo que le parece bien a Dios. Lo dijo Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo. Es con la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17. Es con ella que capturamos y atrapamos a aquellos enemigos, aquellos pensamientos que buscan infiltrarse en nuestra mente para después hablarnos al oído. Es con la espada del Espíritu, es con la palabra de Dios. Entonces, como número uno, identifico ese pensamiento que me quiere hacer daño, que me quiere robar mi paz mental. Y número dos, lo capturo, lo atrapo con la palabra de Dios. Y es aquí en donde está, escúcheme bien, la parte clave. Porque como número dos, a través de la palabra de Dios, que lo puedo capturar porque lo reconozco. Porque Dios me lo muestra por su palabra. Dios me habla por su palabra y me sabe, me habla de lo bueno. Y a través de lo bueno usted puede identificar lo malo, ¿no? A través de conocer lo verdadero usted puede identificar lo falso. Lo capturo y lo atrapo con la palabra de Dios. O sea, el médico dice, te vas a morir. Dios dice, no, tú no tienes idea. La vida mía no está en tus manos, está en las manos de Dios. Lo capturo y lo atrapo. Pero si no lo tengo, el médico dijo que me íbamos. Llegué ya muerto a la casa aunque esté con vida. Escucha bien, porque se infiltró un pensamiento, pues. Un dardo de fuego que incendió mi mente, incendió mi alma. Debilitó mi fe. ¿Por qué? Porque estoy ajeno a las maquinaciones del diablo. Y como estoy ajeno a eso, no me preparo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder resistirlo, enfrentarlo. Porque esas son las armas que Dios nos dio. Es tu arma, es mi arma, de esta milicia que usted y yo tenemos, llevamos. Entonces, número dos, lo capturo y lo atrapo con la palabra de Dios. Y es aquí donde le dije que está la parte clave. Y es que usted y yo debemos conocer muy bien, escuche esto, porque esta es la parte clave. Debemos conocer muy bien cuál es el arma que Dios me entregó.
Debemos conocer muy bien cuál es el arma que Dios nos dio, las armas de nuestra milicia, pues. ¿Cuál es el arma que Dios nos asignó para defendernos de todos esos ataques que llegan a nuestra mente? Y para eso, frente a la palabra de Dios, debemos conocer quiénes somos en Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? Porque si no, ¿cómo? Por eso usted interiorícese. La Biblia la puede descargar hasta de un celular. Lea, no lea toda la Biblia en una noche, pero lea ordenadamente. Pastor, no entiendo nada. Preocúpese de leer. Es el Espíritu el que le va a revelar lo que Dios dice y lo va a guiar a través de las situaciones que usted enfrenta. Hay cosas que yo leo y de repente no las entiendo, y a veces converso con alguien en una situación, un problema, y me acuerdo de la palabra y digo, ahí está. Porque Dios nos habla, escúcheme bien, para cada situación, para lo que vivimos, para lo que enfrentamos. Y para eso, frente a la palabra de Dios, le dije, debemos conocer quiénes somos en Dios y qué dice la palabra de Dios para nosotros. Nosotros debemos conocer eso, debemos conocer quiénes somos nosotros en Dios, para cuando lleguen esos pensamientos que quieren, escúcheme bien, hacernos sentir muchas veces que no valemos nada. Cuando lleguen esos pensamientos, usted y yo conozcamos quiénes somos en Dios y lo que valemos también para Dios. Porque si no, usted se va a sentir como una langosta. Es que me dijeron que no, yo siento que no valgo nada. Porque no conoce los pensamientos de Dios para usted. Y si no los conoce, menos sabe lo que usted significa para el Señor. Somos la niña de sus ojos, su especial tesoro, linaje escogido, y nosotros todavía sintiéndonos como una llaga podrida. Nos quedamos con lo que dice la gente, no me quiere, soy el pato feo. Porque no sabemos quién es Dios para nosotros, quiénes somos en Dios y lo que Dios ha preparado para nosotros. Olvidamos las maquinaciones de Satanás y el diablo. Las olvidamos para que el enemigo, escuche, la olvidamos, y el enemigo a través de un pensamiento nos hace sentir así, nos hace pensar así. Por eso hay gente que se mata, que se suicida. Usted supo un caso ayer, antes de ayer, el lunes, aquí, un hombre que se quema los bonzos en el terminal. ¿Por qué cree que el hombre lo hace? Porque ya no tiene más salida, no encuentra más salida. El enemigo intervino su mente con uno, con otro pensamiento, y no supo cómo resistirlo. ¿Por qué no supo cómo resistirlo? Porque no lo conoció, no lo vio venir. Por eso que al final el enemigo de su alma toma control de su alma, hermano, y lo hace tomar decisiones, escúcheme bien, que lo alejan de lo que Dios en algún momento preparó para él. Así pasa con nosotros. Usted dice, no, tengo tantas situaciones, no voy a ir. Hermano, como que el problema, escúcheme bien, el pensar en el problema lo apartó de lo bueno que Dios tiene para usted. Escuche, el problema es lo que lo aparta. Olvidó que Satanás, el enemigo de su alma, anda buscando, anda maquinando y viendo cómo lo puede paralizar, detener a usted. Porque el enemigo sabe que si lo detiene a usted, detiene el propósito y el plan que Dios tiene con su vida, pues. Y como ignoramos las armas que Dios nos dio para resistirlo, para vencerlo, escúcheme, no conocemos al enemigo. No conocemos al enemigo. Decimos, yo nunca voy a permitir eso. El enemigo ya entró. Ya entró porque usted no lo conocía. Y como no lo conocía, ahora el enemigo, ¿sabe lo que está haciendo? Está hurtando, está matando, porque quiere terminar de destruir todo. Por eso conozca quién es usted en Dios y lo que vale para Dios. Y frente a esa palabra, frente a esa arma que Dios nos ha entregado, que es la palabra de Dios, debemos conocer qué es lo que tenemos en Dios para cuando, escuche, para cuando esos pensamientos nos quieran hacer ver y sentir que todo está perdido. Usted y yo entonces, con las promesas de Dios, sepamos cómo resistirlo, sepamos lo que tenemos en Dios.
que cuando vengan esos pensamientos, escuche, y invadan su mente, usted a través de conocer la promesa de Dios, usted sepa lo que usted tiene en Dios para poder usarlo y echar fuera lo que no envió Dios a usted, a su vida. Cuando usted sabe lo que Dios ha preparado para usted y viene un pensamiento, usted dice, no, diablo mentiroso, te conozco. Esto es lo que dice el Señor. ¿O no? Porque dice que la espada suya es la palabra de Dios. Esa es su espada para defenderse. Si usted no tiene con qué defenderse y su enemigo viene con armas, ¿cómo se va a defender? Porque así como el soldado militar debe conocer muy bien su arma, si nuestra arma es la palabra de Dios, entonces usted y yo debemos conocerla bien también, pues. Debemos leerla, debemos meditarla, debemos buscar conocerla bien. Porque el soldado, imagínense, si le pasan un arma que no sabe usar, es como si no tuviera nada. Va a tratar de disparar, no le saca el seguro, no, esta cuestión está mal, esto no funciona. Simplemente no porque no funciona, es porque no la conoce. No se preocupó de conocerla, de buscar cómo funciona, para qué es lo que es, qué es lo que puede hacer. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Usted aquí la puede escucharla, pero si no la medita, no la lee, no busca, hermano, solo tiene un arma y no sabe qué hacer con ella. Por eso que hay gente que lleva años, se le enseña. Escuche bien, y el problema no está en la enseñanza, no está en cómo se le enseña, está en que no practica con el arma que se le entrega. No entrena con el arma que se le da. Y cuando tiene que usarla, ¿cómo se usa esta cuestión? Y capaz que saque, escúcheme bien, la culata del fusil para adelante y para atrás y no le va a apuntar nunca lo que le tiene que apuntar. Ey, el enemigo lo va a mirar, se va a reír, le va a decir, permiso. Porque a todo aquel soldado que se le da un arma, se le prepara para usarlo, ¿no? ¿O no? Y usted está siendo preparado cada día, escuchando la palabra de Dios cada día, pero al no practicarla, hermano, pasan los años y seguimos peleando, batallando con el mismo problema, con el mismo pensamiento, con los mismos celos, con las mismas dudas, con la misma incredulidad. Con el mismo pensamiento, ¿no? De que si me mojo me resfrío. Queremos llegar a estar una eternidad con Dios y no queremos estar en la iglesia una hora. Pero sí queremos ir a estar 1000 años con Él. ¿Te cree que Dios no conoce nuestro corazón? Diga conmigo, armas. Dios nos dio armas. Usted no fue puesto a batallar, a pelear una batalla, hermano, sin nada. Dios nos lo mandó así. Nos dio armas, dice Pablo, que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios, ¿para qué? Para derribar esos pensamientos que no me permiten avanzar, que no me permiten congregarme, que no me permiten buscar a Dios, que no me permiten orar a Dios, que no me permiten, hermano, servir a Dios. Para eso Dios nos dio armas. Y nosotros usamos las armas para pelear con el que no nos gustó, el que no habló como nosotros, el que no piensa como nosotros. Ahí sí que buscamos y matrallamos para todos lados. Pero no, escúcheme bien, pero no usamos realmente el arma para no dejar que se infiltre el enemigo en nuestra mente. No usamos realmente esas poderosas armas que nos dio Dios. Armas espirituales para no darle lugar a las maquinaciones de Satanás, el diablo, porque ya conocemos, escúcheme, ya conocemos cómo él viene, cómo nos ataca, ya conocemos cómo el enemigo se quiere infiltrar a nosotros. Y número 3, la tercera manera, y aquí terminamos con esto. La tercera manera de controlar nuestros pensamientos es permitiendo que todos los días Dios nos renueve.
Permitiendo que todos los días Dios transforme nuestra mente. Escuche, es permitiendo. ¿Y cómo cree usted que Dios lo va a hacer? Va a venir y decir, a ver, necesito renovar tu mente, transformar tu mente. Ven para acá, siéntate. Es usted el que tiene que buscar leer, interiorizarse con la palabra de Dios, porque ahí usted está permitiendo que Dios, a través de lo que usted lee, Dios vaya renovando su mente, transformando su mente. Escúcheme, enseñándole, mostrándole las armas que Dios le ha entregado a usted y cómo usarlas en su diario vivir, en medio de lo que enfrenta. ¿Es así? Por eso que usted todos los días debe buscar leer y meditar en la palabra de Dios. Y en lo que Dios dice, porque usted y yo tenemos que relacionarnos con Él. ¿Se acuerda lo primero que le dice Dios a Josué antes de mandarlo a conquistar la tierra, a batallar con su enemigo? Escúcheme bien, le recordó el arma. Le dijo, medita todos los días, día y noche, le dijo, en este libro de la ley. Medita todos los días, le dijo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dijo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, vayan, enfrenten lo que tengan que enfrentar y van a tener un resultado en medio de lo que enfrentan. Porque preguntémonos, relacionarnos con Él, le dije primero. ¿Y sabe por qué? Porque es la única manera de renovar y transformar nuestra mente y lo que pensamos. Porque preguntémonos qué es lo que estamos alimentando más. ¿Qué es lo que alimenta más a usted en su mente? ¿Se ha hecho esa pregunta o no? Esto es como resumir el mensaje en un par de preguntas. ¿Qué es lo que alimenta más en su mente? Porque lo que alimente más será lo que va a controlar su vida. Lo que usted piensa. Lo que alimente más. Si yo medito más, pienso más, alimento más mi mente con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser la que va a tener control sobre mi mente, mis pensamientos, mis decisiones, mi voluntad, sobre lo que tengo que hacer, cómo enfrentar las situaciones cada día. Va a ser la palabra de Dios. Pero si yo, escúcheme bien, medito más en las maquinaciones del diablo, en cómo el diablo viene, lo que me quiere hacer, lo que me dijeron que me haría, lo que me dijeron que me iba a pasar, hermano, si alimenta más eso, ¿cómo se va a sentir? ¿O no? ¿Sí o no? Mira al de al lado y dígale, ¿qué estás alimentando más? Claro, y dígale, porque lo que alimentes más, así, dígale, lo que tú más alimentes, serás como tú te sientas. Dígale. Estamos alimentando más los pensamientos de dolor, de temor, de fracaso. O estamos alimentando más nuestra relación con Dios. Por eso es importante esto. ¿Por qué? Porque al que usted alimente más, ese será el que va a prevalecer en su vida. Porque para transformar la mente y para renovarla es importante crear hábitos diarios de no solo escuchar lo que Dios dice, sino también de meditarlo. Escuche esto. Para poder llegar a ese control, usted no solo tiene que escuchar la palabra de Dios. De repente nos quedamos con solo, no, si la fe viene por el oír, pero tienes que meditar lo que estás oyendo porque eso es lo que estás alimentando en ti. Por eso Dios le dijo a Josué, medita. No solo le dijo escucha, le dijo medita, medita. Medita de día y de noche en el libro de la ley, en esta palabra. Le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y en todo lo que tú hagas, le dijo, te irá bien. ¿O no? Entonces cuando usted medita, escúcheme bien, en la palabra, usted está con el arma correcta, preparado con el arma, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar cualquier pensamiento que se quiera infiltrar, que no venga de Dios allí a su mente. Porque su mente está meditando, su mente está llena de esa palabra, de esa espada del Espíritu. Por eso suena loco cuando usted le dice, cuídate. Sí, me estoy cuidando. Dios dice que con que caigan 1000, caigan 10,000. Sí, pero sé sabio. O sea, porque ignoramos que la sabiduría viene a través del temor, del respeto, viene a través de oír a Dios, de creerle a Dios, de confiar en Dios.
Y meditarlo es como masticarlo. ¿Cuántos han masticado un chicle por largo rato? Respóndame ahora si no lo llevo más atrás. ¿Cuántos masticaron un chicle varios días? Un mismo chicle. Lo llevo más atrás si quieres. ¿Cuántos sacaron un chicle de debajo de la mesa y lo siguen masticando? Usted se ríe, era lo que hacíamos antes, ¿no? No, usted lo haría, pues, no, si no fue nada niño usted. Ni que antes las cosas caían del cielo, era más difícil. Que el que tenía un chicle lo tenía todo en clase. Se notaba el que leía bien en clase, masticaba, rumiaba todo el día. Y meditarlo es como masticar y escuchar, escúcheme, y escucharlo todas las veces hasta que Dios hable en su mente y hasta que esa palabra penetre en su corazón. Tiene que meditarlo. Hasta cuando usted de lo que escuchó, hermano, usted lo pueda creer. Pueda creerlo, porque usted puede escuchar la palabra de Dios, pero una cosa es que la crea y otra cosa es que confíe en ella. Por eso usted tiene que meditar en la palabra de Dios hasta que esa palabra, dice la Biblia, se haga viva en nosotros, pues. Porque la palabra es viva. Porque la palabra viene, escúcheme bien, y es viva y es eficaz. Pero somos nosotros los que tenemos que meditarla. Meditar es dejarla entrar en nuestro corazón. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que Él renueve nuestra mente, pidámosle ayuda a Él para pensar lo bueno, para pensar lo agradable, para pensar lo perfecto, porque queremos tener una mente sana, pues. Una mente preparada, una mente, escúcheme bien, preparada con la palabra del Espíritu, con la espada, escúcheme bien, para que el enemigo, el pensamiento, la maquinación, lo que maquina el diablo, no se infiltre en nuestra mente. Porque cuando permitimos que los pensamientos se aniden en nuestra mente, escuche esto, ellos cobran vida y crecen de tal manera que se convierten en actitudes. ¿Se acuerda la palabra del domingo? A ver, ¿quién se acuerda de la palabra del domingo? ¿Quién se acuerda de la palabra del domingo? A ver. ¿Ah? Del síntoma, ¿cierto? Que el síntoma acusa algo que viene de fondo, que es peor, que es grave. El síntoma solo es una consecuencia de algo que está mal en nosotros, ¿cierto que sí o no? Y sabe cuando yo veo que hay algo que está mal en usted, ¿sabe cómo yo sé cuando usted se empieza a apartar de Dios? Porque hay síntomas. Por eso es que tiene que meditar en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque uno no anda detrás de usted, pero sí a través de la palabra yo quiero llevarlo a que usted se pueda dar cuenta por medio de la palabra. Escúcheme bien, porque la Biblia dice que la palabra es un espejo para nosotros. Escúcheme, Corintios 13 lo dice. Que es una palabra, es como un espejo para nosotros. Y es ahí, cuando usted no medita en la palabra, es como Tomás. Untamos al lado, dice, este es el que me va a entregar. Y nosotros untamos, comimos. ¿Qué dijo? Perdón, como Judas. No nos damos cuenta, porque no meditamos. No meditamos, no entendemos, no tenemos el oído espiritual activo. No está la palabra de Dios, la espada del Espíritu en nosotros. No llevamos lo que escuchamos a través de lo que Dios dice. Por eso no podemos identificar cuál es el enemigo que se ha infiltrado. Escuche, que está provocando síntomas en nosotros, que son evidentes de que hay algo que está mal en nosotros que debemos ya corregir, porque si no, no nos vamos a dar cuenta y el enemigo nos va a destruir. Nos va a apartar de la voluntad de Dios, nos va a sacar de lo que Dios quiere. Síntomas. Les decía, porque cuando permitimos, con esto termino, porque cuando permitimos que los pensamientos se aniden en nuestra mente, cuando permitimos, escuche bien, y cuando permitimos que los malos pensamientos se aniden en nuestra mente, cuando no los identificamos, cuando no damos cuenta que son enemigos que entran, que se infiltran en nuestra mente y que se infiltran, escúcheme bien, para hurtar, matar y destruir lo que está alrededor nuestro. Ellos cobran vida. Escucha esto, cobran vida y crecen de tal manera en nuestra mente que se convierten en actitudes después. Se convierten en pensamientos y acciones negativas que no agradan ni complacen a Dios.
Cada pensamiento que se anida aquí se convierte en una actitud negativa y un comportamiento negativo. Síntoma. En un síntoma de que hay algo que está mal en nosotros. ¿Entendió eso? Cada pensamiento malo se convierte en un síntoma. Un pensamiento de duda se convierte en un síntoma. Cuando alguien duda, uno dice, ¿qué será? Es un síntoma de que hay algo, no una duda, de que hay algo peor en nosotros, que está entrando la incredulidad. Porque la duda viene de la incredulidad, de no creer. Por eso es importante identificar qué es lo que llega a nuestra mente, porque después de eso, porque después eso nos controla, nos gobierna, escúchame bien, y nos domina. Por eso es importante identificar, le repito, qué es lo que llega a nuestra mente. Porque es lo que llega a nuestra mente, escúcheme, que después nos controla, nos gobierna y nos domina. Es lo que llega a nuestra mente. Por eso Proverbio dice que así como piensa el hombre, así se comporta, pues. ¿O no? Porque es lo que el pensamiento que llega a nuestra mente es lo que nos controla y nos domina. Por eso permitamos que la palabra de Dios reemplace todo pensamiento negativo, todo pensamiento destructivo, todo pensamiento que nos aparta y nos aleja de la voluntad de Dios. Permitamos que la palabra de Dios reemplace todo pensamiento contrario, como dice la Biblia ahí en Corintios, que reemplace todo pensamiento contrario todo pensamiento contrario al conocimiento de Dios. Permitamos que la palabra de Dios haga eso. Y para permitirlo, ¿qué debemos hacer? Ya lo pillé otra vez, ¿ve? ¿Sabe lo que debemos hacer para permitirlo? Dejar que la palabra entre a nuestro corazón. ¿Y cómo dejamos que la palabra entre a nuestro corazón? Dios se lo dijo a Josué, meditándola de día y de noche. Meditándola, escúcheme bien, de día y de noche, porque cuando usted la medita de día y de noche y viene el enemigo a infiltrarse a su mente, su alma y su corazón, usted tiene la espada del Espíritu, tiene la palabra de Dios para poder combatirlo, porque a través de la palabra no solo lo combate, sino que también lo identifica. ¿Me escuchó? También lo identifica. Pero si no está, si olvida las maquinaciones de Satanás y el diablo, cuando dice que no podemos olvidar las maquinaciones de Satanás y el diablo, nos está llamando, escúcheme bien, a equiparnos, a prepararnos, a buscar en la palabra de Dios, a conocer a Dios para poder conocer al enemigo. Su lucha no es contra carne y sangre. Acuérdese, no es contra carne y sangre. Y cuando el enemigo se ha infiltrado en nuestra mente, o sea, cuando ha entrado un pensamiento negativo, cuando se ha infiltrado un enemigo en nuestra mente, hermano, ¿sabe lo que hay? Son síntomas. Póngase en pie, por favor. Hay síntomas. Síntomas que acusan un problema mayor en nosotros. ¿Sí? Vamos a orar a Dios por esta palabra, no me voy a alargar más. Por eso que es importante que usted medite en lo que escucha. Medite en eso y busque en su casa. Busque antes de dormir, si tiene un tiempito aparte, 10, 15 minutos, 20 minutos para leer las Escrituras. Si no leen todo el día, aparte un tiempo. Lea antes de salir el pancito de vida que le llaman. Lea un par de versículos, dígale: Señor, hoy día quiero alimentar mi espíritu, dame el entendimiento para comprender. Y abra la Biblia y lea un par de versículos y alimente su espíritu. Acuérdese que en algún momento del día, en medio de la situación que enfrente, o en algún día de la semana, hermano, se va a presentar una situación. Y Dios dice en la Biblia que el Espíritu va a traer a su memoria lo que tiene que decirle a esa situación. Va a traer a su memoria, a su pensamiento. Y dice que va a llenar su boca. ¿Con qué la va a llenar? Dice con la palabra que tenga que decir. Va a llenar su boca con la espada del Espíritu. Va a llenar su boca, escúcheme bien, con la palabra del Espíritu. ¿Para qué la palabra? ¿Para qué la espada del Espíritu? Para poder batallar, enfrentar
a aquel enemigo que también viene armado y disfrazado de pensamiento en usted. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque de tu palabra hemos hablado. Oramos, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es viva, es eficaz. Tu palabra es más cortante, dice, que espada de dos filos. Porque penetra, Señor, hasta los tuétanos. Señor, y discierne los pensamientos, Señor, que hay en el corazón. Y aparta el alma y el espíritu. Por eso sabemos que tu